Este video es para enseñarles a que le puedan dar un obsequio, un regalo a los testigos de Jehová. Cuando ellos tocan la puerta, ellos presentan una información, ellos afirman que hablan la Biblia, ¿no? Y que va a ser provechoso para la persona que recibe el mensaje, ¿no? Sin embargo, lo que hoy el video trata de un regalo de Navidad que ustedes les pueden dar a los testigos de Jehová. ¿Y cuál es esto? Ellos van a siempre afirmar de que la persona de Jesús, que Jesucristo, no es Dios, ¿no? Ustedes simplemente le van a regalar estos versículos. El libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La misma escritura le da un nombre al Mesías, a Jesús, y ese es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, si todavía no está claro con este versículo, paso al siguiente. En el libro de Juan 10:30 dice así: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle a Jesús, ¿no? Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El mismo Jesús, ¿no?, se hace Dios. El libro de Romanos 9:5 dice así: De quienes son patriarcas y de los cuales, según carne, Cristo vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay otro texto que está en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, que dice así: Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo. Por otro lado, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice así. Y este verso es bien impactante. Mire lo que dice: el cual, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Donde quiero que pongan hincapié es: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo era la imagen misma de la sustancia de Dios. Otro verso muy bonito para demostrar de que Jesucristo sí es Dios es Lucas 5:20, que dice así: Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: Dios solo puede perdonar pecados. Así es. ¿Quién es el que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Los mismos fariseos reconocían que únicamente Dios podía perdonar pecados. Y Jesús perdonó pecados, haciéndose Dios. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan que Jesús es Dios? ¿Por qué es importante que sepan ustedes que Jesús es Dios? Porque el Evangelio consiste en entender que Dios mismo se humanó y habitó entre nosotros. Se hizo en forma de siervo y murió en sacrificio para el perdón de los pecados de aquellos que ponen su confianza en el señorío del Señor Jesús.
Hay otro versículo que está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto de acá que voy a leer a continuación ya es el broche de oro, como para que estos testigos, estas personas que comparten mensajes se vayan contentos, ¿no? Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, a Dios Padre. Esto está en el libro de Juan 14:9, y estos versos los pueden apuntar en algún momento y lo escriben en un papelito con una cinta, lo pegan en la puerta de su casa para que los tengan a la mano, para que se los puedan leer a las personas que vienen a traer una doctrina diferente, que no es conforme a la santa palabra del Señor Jesús, la sana doctrina que nos ha dejado Dios en la Biblia. Y dice así: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y es interesante este punto, porque nosotros no podemos negar que Jesús es Dios. Que la Biblia también dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia también dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Me parece que los testigos de Jehová no celebran la Navidad, ¿no? Lo consideran una fiesta pagana. Y dicen bien, en parte, ¿no? Se originó como una fiesta pagana. Sin embargo, nosotros los creyentes en la actualidad conmemoramos el nacimiento de Jesús. Y nosotros los creyentes aprovechamos, como siempre se aprovecha, como siempre aprovechamos en octubre, en enero, en febrero, pregonar de Cristo, ¿no? Para todo esto el Señor conoce el corazón de las personas, ¿no? De repente algún hermano en Cristo se pueda sentir mal porque uno celebra la Navidad, ¿no? Sin embargo, Dios conoce el corazón. La Navidad, la definición de Navidad es nacimiento. Eso significa, su origen viene de natividad, de la familia etimológica de nacer, ¿no? Navidad es Cristo, ¿no? Es celebrar que Dios envió un Salvador al mundo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas personas se han acercado a Dios a raíz del COVID, y muchas personas también, luego de ser curadas, luego de haber recibido sanidad por parte del Señor, se han alejado de Él. Meditemos fuertemente en el gran poder y en el gran amor de Dios y su grande misericordia. Dios padeció el desprecio. Dios hecho hombre padeció el desprecio y la humillación, siendo crucificado semidesnudo y violentado salvajemente. Y esto lo hizo por amor. Porque tan grande fue el amor de Dios que ha tomado la decisión de enviar a su Hijo Jesús para que todas las personas que lo tomen como su Señor no vayan al juicio ya programado, sino que sean libertadas y sacadas de ese camino de condenación. La humanidad en bloque va camino a una condena eterna. La Biblia dice que es estrecho el camino que lleva a la vida y ancho el que lleva a la perdición. Pero lleno de misericordia, Dios nos da una nueva oportunidad para que nosotros nos podamos reconciliar con Él mediante el príncipe de paz que es Jesucristo. El día de hoy tú no has escuchado este mensaje por casualidad. Dentro de las palabras que yo he leído y esos versos que he leído, habita Dios. Cuando uno lee la Biblia está escuchando la misma voz de Dios.
y así vamos a entender lo que Dios quiere revelarnos, ¿no? O cuando veas un pastor loco que está pidiendo dólares en las iglesias, o cuando veas quizás a un sacerdote que sumerge a un bebé en una tina en contra de su voluntad, o cuando veas personas que niegan que Jesús es Dios, recurre a la Biblia, recurre a Cristo, ¿no? Dios se ha manifestado mediante su palabra. La Biblia dice claramente en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No ha dejado en la Biblia Dios otra solución más que Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cada uno que aún no tiene a Cristo sabe de qué pie cojea, en qué peca, y sabe también que está en falta con Dios. ¿Qué esperas tú para reconciliarte con Dios? Medita en su gran misericordia y amor. Solo mira la cruz de Cristo. Humíllate y Él te va a levantar. Dios levanta a los mansos y a los humildes de corazón. Reconoce tu pecado, pide perdón y recibe el regalo que Dios ha traído en este día. Esa reconciliación te va a traer una vida nueva, un nuevo nacimiento. Y sin ese nuevo nacimiento, sin esa regeneración, no hay salvación, como le enseña el capítulo 3 del libro de Juan. Muchas gracias y feliz Navidad.